Imagina a un hombre que, entre la nobleza y los templos sagrados, caminaba desnudo y descalzo, llevando en sus gestos el mensaje de un Dios al que nadie quería escuchar. Isaías, uno de los mayores profetas de todos los tiempos, no solo era conocido por sus palabras incisivas, sino también por acciones que desafiaban toda lógica humana. ¿Quién, hoy en día, estaría dispuesto a pasar tanta vergüenza por una causa mayor? ¿Y si descubrieras que este mismo hombre, quien trajo las más profundas revelaciones mesiánicas, tuvo un final tan terrible que incluso los ángeles habrían lamentado? Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Pocos conocen los oscuros detalles de la vida y muerte de Isaías. Vivió en tiempos de guerras, corrupción e idolatría, pero jamás se doblegó ante el poder humano. Su valentía lo llevó a enfrentarse a reyes y a exponer los pecados de toda una nación. Pero ese mismo espíritu intrépido lo puso en la mira de sus enemigos, sellando un destino tan cruel que, hasta hoy, su historia resuena como una advertencia para quienes ignoran la voz de Dios. En este video, explorarás los actos más impactantes de Isaías, desde su llamado en el templo hasta la terrible persecución que culminó en su muerte. Pero prepárate, porque esta no es solo una historia de fe. Es una lección que desafiará todo lo que crees saber sobre el coraje, el sacrificio y el legado. Después de todo, ¿qué lleva a un hombre a renunciar a todo, incluso a su propia dignidad, en nombre de una misión divina? La respuesta podría cambiar tu vida. Isaías nació en tiempos de grandes conflictos, cuando Israel y Judá estaban divididos y constantemente amenazados por enemigos. Su nombre, Yahvé, es salvación, ya indicaba la profundidad de su misión. Imagina crecer en un entorno donde la fe del pueblo oscilaba entre la devoción a Dios y la atracción por prácticas idólatras. Ese contraste moldeó a Isaías desde joven, despertando en él un sentido de propósito que pocos tienen la oportunidad de experimentar tan claramente. Desde niño, probablemente escuchó historias de líderes como Moisés y David, ejemplos de fe y valentía. Isaías creció rodeado de personas que intentaban equilibrar la tradición con las presiones culturales de su alrededor. Si viviera hoy, sería ese joven que absorbe las historias del pasado y comienza a cuestionar las decisiones del presente. Es como alguien que, al escuchar sobre las conquistas de sus abuelos, siente la necesidad de hacer algo significativo con su vida. Su juventud estuvo marcada por una fuerte influencia religiosa y cultural, con sacerdotes y profetas compartiendo visiones de esperanza y juicio. Quizás sintió este llamado desde la adolescencia, una etapa donde surgen las preguntas sobre propósito. ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos crisis similares tratando de entender nuestro rol en el mundo? Isaías encontró sus respuestas en una conexión profunda con su fe. En el contexto de su época, ser un profeta era un llamado inmenso, casi aterrador. Imagina estar en su lugar, sabiendo que tu voz tendría que levantarse contra líderes poderosos y prácticas profundamente arraigadas. Era un desafío que exigía un coraje incomparable. Isaías tenía un espíritu dispuesto, similar al que muchos sentimos al aceptar una misión difícil, confiando en que habrá un propósito mayor detrás de cada paso. Y así, con un nombre cargado de significado y un corazón moldeado por las dificultades de su tiempo, Isaías se preparó para un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su nación. Pero, ¿cómo transformó ese propósito en acción? La respuesta está en cómo comenzó su ministerio profético, marcado por una visión divina que aún hoy inspira a millones. El ministerio de Isaías comenzó en un momento de transición e incertidumbre. Durante el reinado del rey Uzías, tuvo su icónica visión en el templo, ese evento que muchos recuerdan como el inicio de su misión divina. Imagina la escena.
el templo lleno de la gloria de Dios, los serafines clamando, «Santo, santo, santo», e Isaías sintiéndose pequeño ante tanta santidad. Ese momento no fue solo simbólico, fue transformador. Era como si lo hubieran empujado a un escenario donde el papel principal era anunciar la verdad, gustara o no. El reinado de Uzías estuvo marcado por la estabilidad económica, pero también por la complacencia espiritual. Isaías entró en escena para recordar al pueblo de Judá que el éxito material no era sinónimo de favor divino. Piensa en cómo esto aún resuena hoy. ¿Cuántas veces confundimos logros externos con la aprobación de Dios? Isaías era el hombre indicado para desmantelar esa ilusión, trayendo un mensaje que desafiaba el conformismo. Durante su vida, vio a reyes como Jotam, Acaz y Ezequías ascender al trono, cada uno enfrentando crisis políticas y espirituales únicas. Isaías, sin embargo, permaneció firme, como un pilar en medio de la tormenta. No solo hablaba, también actuaba como consejero. Cuando Acaz buscó alianzas políticas con Asiria, Isaías fue el primero en advertir sobre las consecuencias espirituales y políticas de esa decisión. Era como ese amigo que nos dice lo que necesitamos escuchar, aunque no queramos. La visión de Isaías en el templo fue lo que lo preparó para enfrentarse a reyes y líderes sin vacilación. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino como mensajero de Dios. Es como cuando tenemos una certeza tan profunda en algo que ninguna crítica o resistencia puede detenernos. Isaías se convirtió en ese tipo de líder, alguien que inspiraba tanto temor como respeto. Con su ministerio en marcha, Isaías comenzó a moldear el futuro espiritual de su nación. Plantó semillas que germinarían mucho tiempo después, especialmente durante el reinado de Ezequías. Pero lo que realmente destacó su llamado fue la manera en que manejó visiones de santidad y purificación. Estas experiencias formaron la base de todo lo que haría después, abriendo el camino hacia uno de los momentos más icónicos de su vida. También señaló con el dedo la idolatría desenfrenada. El pueblo de Judá adoraba a dioses extranjeros en busca de prosperidad, pero Isaías exponía la futilidad de esos actos. Los desafiaba a abandonar los ídolos y volver al verdadero Dios. Era como si preguntara, ¿por qué buscar en otro lugar lo que solo Dios puede ofrecer? La lección todavía resuena hoy, recordándonos que confiar en cosas materiales nunca traerá verdadera paz. Isaías usaba palabras contundentes, pero no carentes de esperanza. Creía que el pueblo podía cambiar, que había tiempo para el arrepentimiento. Sus críticas eran duras, pero tenían como objetivo corregir, no destruir. Imagina a un mentor estricto, pero que ve el potencial en su aprendiz. Isaías era ese tipo de guía, dispuesto a enfrentar la resistencia en nombre de un propósito mayor. A pesar de su valentía, Isaías sabía que no sería fácilmente escuchado. El orgullo y la terquedad del pueblo eran barreras inmensas, pero él perseveraba. Su audacia abrió camino para mensajes aún más profundos, especialmente aquellos que traerían esperanza en tiempos oscuros. Después de todo, su visión no se trataba solo de lo que estaba mal, sino de lo que podía ser corregido. Isaías es conocido como el profeta de las profecías mesiánicas, mensajes que trajeron esperanza en medio del caos. Habló de un Mesías venidero que traería justicia, redención y paz. Imagina vivir en una época de guerras e incertidumbres y escuchar que un día llegaría un líder perfecto para arreglarlo todo. Sus palabras no eran solo predicciones, eran un rayo de luz para un pueblo cansado. Es como escuchar una promesa de un futuro mejor cuando todo parece perdido. Entre sus profecías más icónicas está la de un niño nacido de una virgen, llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa visión trascendía el presente y apuntaba a un futuro divino. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles,
Dios no abandonaba a su pueblo. Para nosotros es una invitación a reflexionar. ¿Cómo vemos las señales de esperanza a nuestro alrededor, incluso en medio de las adversidades? Isaías también describió al Mesías como un siervo sufriente, alguien que cargaría sobre sí los dolores y los pecados de la humanidad. Esta imagen contrasta con la idea de un gobernante triunfante, mostrando que el verdadero liderazgo a menudo viene a través del sacrificio. ¿Cuántas veces esperamos soluciones grandiosas, pero somos sorprendidos por la fuerza en la humildad? Isaías nos desafía a repensar lo que significa ser un verdadero líder. Sus palabras resuenan hasta hoy, inspirando a millones a creer que hay un propósito mayor en medio del sufrimiento. Predijo un tiempo de paz, donde las armas serían transformadas en herramientas de trabajo y las naciones no se enfrentarían más. Esta visión no era solo para un futuro lejano, era un llamado para que las personas comenzaran a vivir esos valores en el presente. Después de todo, ¿cómo podemos esperar un mundo mejor si no sembramos las semillas ahora? Las profecías de Isaías fueron un pilar en su ministerio y se convirtieron en la base de muchas promesas divinas. Sin embargo, para dar peso a esos mensajes, recurrió a actos simbólicos que desafiaban la lógica, pero reforzaban la urgencia de sus palabras. Y eso es precisamente lo que hace de Isaías una figura tan memorable. Isaías no solo predicaba con palabras, sino también con acciones. Uno de sus actos más memorables fue caminar desnudo y descalzo durante 3 años, simbolizando la humillación que aguardaba a las naciones que confiaban en alianzas políticas en lugar de Dios. Imagina el impacto de ese gesto en una sociedad acostumbrada a las formalidades y las apariencias. Isaías estaba dispuesto a convertirse en un ejemplo vivo, incluso si eso significaba incomodidad o vergüenza personal. Era como decir, si no escuchan mis palabras, vean mi mensaje. Este acto no fue un espectáculo sin sentido, sino un grito de alerta. Quería que Judá entendiera que depender de la fuerza humana llevaría al fracaso. Piensa en cómo esto se aplica hoy. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en soluciones superficiales, ignorando las consecuencias a largo plazo? Isaías nos enseña que la valentía es más que hablar, es actuar, incluso si eso desafía las normas sociales. Otros actos simbólicos de Isaías incluyeron los nombres que dio a sus hijos, como Siar Yasub, que significa un remanente volverá. Cada elección era una declaración profética, un recordatorio de que el pueblo tenía un destino mayor. Es como usar cada detalle de tu vida para comunicar un mensaje, convirtiéndote en un reflejo vivo de tus creencias. Isaías sabía que las palabras pueden olvidarse, pero las acciones quedan grabadas en la memoria. Estos gestos no eran para llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre el Dios que representaba. Estaba dispuesto a ser un instrumento, incluso si eso significaba exponerse a la crítica y al ridículo. Esto nos desafía a pensar, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a actuar en nombre de nuestras convicciones? Isaías nos muestra que la verdadera fe exige más que palabras, exige entrega total. Los actos simbólicos de Isaías dejaron un impacto duradero, sirviendo como un recordatorio visual y emocional de las consecuencias de ignorar la voluntad divina. Sin embargo, su camino no se limitaba a mensajes de juicio. También desempeñó un papel crucial como intercesor y portavoz de intervenciones divinas, especialmente en tiempos de crisis. Isaías desempeñó un papel fundamental como intercesor entre Dios y el pueblo de Judá, especialmente durante crisis como la invasión asiria. En uno de los momentos más tensos, cuando el rey Ezequías fue amenazado por el poderoso ejército de Sennaquerib, Isaías trajo un mensaje de esperanza divina. Aseguró que Dios protegería Jerusalén incluso cuando todo parecía perdido. Imagina ser el portador de una promesa tan audaz en una época de miedo e incertidumbre.
Cuando Sennacherib cercó Jerusalén, Ezequías buscó la ayuda de Isaías, quien clamó a Dios con ferviente intercesión. La respuesta fue impresionante. El ángel del Señor abatió a miles de soldados asirios en una sola noche, obligando al enemigo a retroceder. Es un recordatorio de que, en momentos de desesperación, buscar la intervención divina puede cambiar el curso de cualquier situación. Isaías no solo profetizaba, era un agente activo en la realización del plan de Dios. Además de las batallas físicas, Isaías intercedía espiritualmente por el pueblo. Oraba por arrepentimiento y reconciliación, mostrando que los mayores enemigos de Judá no eran los ejércitos extranjeros, sino la falta de fe y obediencia. Piensa en cómo esto sigue siendo relevante. ¿Cuántas veces enfrentamos crisis externas que, en realidad, reflejan luchas internas? Isaías entendía que el cambio verdadero comienza en el corazón. Su relación con Ezequías fue un ejemplo de cómo los líderes espirituales y políticos pueden trabajar juntos en tiempos de crisis. Isaías era tanto un consejero como una voz de aliento. Hoy en día, sería como tener un mentor que combina sabiduría práctica y espiritual, alguien que nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en un propósito mayor. La historia de Isaías no termina solo con sus profecías y actos simbólicos. Culmina en uno de los finales más terribles jamás registrados. Se dice que fue martirizado, cortado en dos, pagando con su propia vida por no renunciar a la verdad. Esto nos hace reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar por nuestras convicciones? Isaías nos enseña que la verdadera fe no se limita a las palabras, sino que exige el valor de enfrentar incluso la muerte, si es necesario. ¿Y tú, estarías listo para hacer lo mismo? Si esta historia te impactó, no dejes que termine aquí. Comparte tus ideas, tus aprendizajes, y comienzas a aplicar las lecciones de Isaías en tu propia vida. Busca justicia, vive con propósito y ten el valor de enfrentar incluso los mayores desafíos. Isaías nos mostró que, incluso en medio del dolor, siempre hay un propósito mayor que vale la pena perseguir. ¿Quieres seguir aprendiendo historias como esta y crecer aún más en tu camino espiritual? Entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos videos. Recuerda, el conocimiento que adquieres hoy puede transformar no solo tu presente, sino también tu futuro y el de todos los que te rodean. La decisión está en tus manos.